Chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola. Profe, Dígame. ¿usted por qué se le daña la cámara un día sí, un día no? Lo que pasa es que el computador que tengo tiene un problemita con el contacto de la cámara. Entonces, lo de la clase pasada fue que pues, estuve revisándolo y le descubrí pues que era como el contacto. Entonces, hay veces que ese contacto se suelta, entonces por eso no coge la cámara. Ah, ya. Qué bueno que ya sirve. Sí, esperemos que no se nos desconecte. Bueno, vamos a ir empezando. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento son características particulares del sonido, entre ellas sus fenómenos que se presentan cuando uno o varios sonidos hay presentes. En clases pasadas, entonces veíamos que había una característica que tenía que ver con la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de oscilaciones que hace el sonido en un determinado tiempo. Entonces, entre mayor sea esa frecuencia, quiere decir más número de oscilaciones. Por decir alguna frecuencia alta, pues va a tener muchas oscilaciones en un solo segundo. Y esa característica del sonido nos da lo que es el tono del sonido, es decir, si es un tono grave o un tono agudo. Por ejemplo, un tono grave pues tendría una onda o sea, una oscilación muy lenta, mientras que un tono agudo tendría una oscilación mucho más rápida. Eso entonces en cuanto a frecuencia. Hoy vamos a ver otra característica, pero que ya no tiene que ver con la frecuencia, que es el número de oscilaciones, sino con el volumen, que es qué tan grande es esa onda, o sea, qué tan fuerte es o qué tan débil. Eso se denomina amplitud. Entonces tiene que ver con el volumen del sonido. Vamos primero aquí a compartir. Que se me hizo la barra de tareas. Aquí está. Para realizar este experimento necesitarás un parlante, un globo y música grave, como tambores, un bajo o un violonchelo. Pon el parlante sobre una mesa y al otro extremo el globo. Ahora enciende la música que elegiste y sube el volumen. ¿Cómo relaciona las vibraciones del aire con las ondas sonoras? Ok. Entonces la pregunta que están haciendo ahí va relacionada
a la fuerza con que está saliendo ese sonido. Es decir, no es lo mismo ese sonido si el parlante fuera más pequeñito, o sea, que no produjera un volumen más elevado, a un parlante mucho más grande. No sé si alguna vez han ido a una rumba donde hayan unos parlantes enormes, se hacen al lado de ellos y cuando hay muchos bajos uno siente hasta la vibración en el mismo estómago. No sé si han experimentado esa sensación. Sí, Ya, eso se debe no tanto a la frecuencia con que está saliendo el sonido, se debe más que todo a la intensidad con que sale ese sonido, es decir, al volumen. Entonces, a ver, lo voy a dejar voluntario. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Entonces, ¿cómo se relacionan los sonidos fuertes con el tamaño de las vibraciones en el aire? Profe, hola, buenos días. Hola, Quintero, dígame. Profe, esto nos interpreta como que dicen que el ruido es dañino para el medio ambiente, o sea, que estas ondas a altas frecuencias y a altos volúmenes pueden generar un daño, pues, a De nivel hecho, sí ambiente, tiene de mucho que hecho a nivel ambiental y a nivel Ajá, pues, personal, como el oído, ¿no? exactamente, tiene mucho que ver con eso. Pero la pregunta va relacionada es qué tiene que ver esto con las vibraciones en el aire. ¿El aire tiene alguna influencia? De cómo se propagan. O sea, ¿observaste el globo lo que hacía? Sí, profe, pero eso Mm. funciona como un conductor. pues, ¿El qué? ¿Qué funciona como un conductor? pues yo creería que el aire es el aire. conductor, El aire es el conductor, correcto, Lorena. pero digo yo que se relaciona Mm, con el tamaño de las vibraciones es porque como pues la densidad del aire permite que viajen esas vibraciones, cuando ujú, las vibraciones tienen una amplitud más grande, pues esto hace que varias partes del aire empiecen como a vibrar y por eso el globo que es, digamos, no sé, sensible, ujú. se mueve gracias al sonido que provoca el bafle. Sí, lo dijiste de una manera correcta. Es decir, acuérdense que el sonido y cualquier onda mecánica, excepto la luz, que es una onda electromagnética, el sonido y cualquier onda mecánica necesita de un medio para viajar. En este caso, el medio es el aire. Entonces, supongamos que aquí está el escuche, aquí está el parlante. Si el sonido es muy bajito, o sea, si el volumen, aquí ya no estamos hablando de frecuencia, sino que estamos hablando del volumen, qué tan alto y qué tan bajo suena. Si el sonido es muy bajito, pues esa energía con que se va a transmitir el choque de moléculas de una a la otra hasta llegar aquí a la persona va a ser muy débil esa energía. Sin embargo, si yo subo el volumen, estos parlantes van a vibrar con más fuerza, por lo tanto esta energía va a crecer y eso va a producir que el sonido pues llegue más fuerte. O sea que tiene relación lo que se comunica aquí en cuanto a la potencia de este parlante con la energía que se está transmitiendo a través del aire en forma de onda. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe. Ok, vamos aquí a mirar. Bueno, entonces vamos con esta otra pregunta. ¿Qué debe hacer una persona? Pues volviendo al tema de la guitarra del principio de periodo, ¿qué debe hacer una persona para que una guitarra suene más fuerte entonces? Adaptarle un bafle. No, pues obviamente adaptarle un bable y va a sonar mucho más fuerte. Vamos a suponer que estás en el campo tocando tu guitarra, no tienes nada que conectarle. ¿Quieres que suene más duro? ¿Cómo haces? Profe, en un lugar cerrado. Pablo, Buscar un lugar donde las ondas, pues, por ejemplo, la guitarra funciona es porque las ondas del sonido rebotan adentro de la concavidad que hay adentro. Y eso Ujú, es lo que hace que el sonido se propague y suene más duro. sí, Entonces, con esta misma teoría, buscando un lugar donde las ondas reboten, se puede propagar el sonido más fuerte. donde reboten. Bueno, ahí estás hablando de un tema muy interesante que es la reflexión de ondas, que lo veíamos en parte la clase pasada. De hecho, sí, acuérdate que si las ondas se suman, pues el volumen se va a aumentar. Eso sucede cuando hay una reflexión.
Pero vamos a poner otra situación. Es decir, estás con tu guitarra en un espacio abierto, en el campo, por decir algo, y la estás tocando de cierta manera y quieres que se escuche un poco más fuerte. ¿Qué le harías a esas cuerdas? Tocar Profe, más duro, pues, o sea, ¿Cómo? con más, eh, eh, rozando las cuerdas más fuerte, Rozando las cuerdas más fuertes, correcto. O sea que hay que aplicarle más que, más presión, más presión, Fuerza. más fuerza. A ver, la palabra fuerza está muy relacionada también con la palabra energía. Recuerden que la fuerza está directamente relacionada con la palabra energía. Entonces, el volumen del sonido, lo que yo acabo de explicar ahorita, el volumen del sonido tiene mucho que ver con la energía que se produce en ese sonido. Si la energía es muy débil, pues el volumen va a ser pequeño. Si la energía es fuerte, pues el volumen va a ser mucho más elevado. ¿Listo? Entonces, en cuanto a esta tercera pregunta, ¿qué relación hay entre la amplitud de la cuerda y la amplitud de la onda? ¿Están relacionadas o no? Cuando yo hablo amplitud, estoy hablando de volumen, recuerda. profe, amplitud de vibración es amplitud de onda. Es la amplitud de la onda, es decir, qué tan fuerte está sonando esa onda. ¿Tienen alguna relación la amplitud de la cuerda con la amplitud de la onda? Sí. Profe, que entre más energía se le aplica a esa onda, pues la frecuencia va a ir más alta. Pero Ya entonces, que- lo que Pero yo, a lo que me refiero yo es la forma en que se mueve la cuerda, o sea, la amplitud de esa cuerda, dependiendo de cómo la toque, obviamente, tiene que ver con la amplitud de la onda, o sea, tiene que ver con el sonido, con el pues, volumen. sí, profe, porque por ejemplo, si uno, darle un pues instrumento de cuerda, una diferente frecuencia a la cuerda, esta producirá pues diferentes ondas. Bueno, pero vamos a suponer yo lo que digo es, una sola cuerda, Cristian, o sea, estás tocando una sola cuerda, y entonces primero la estás tocando muy suavecito, ¿ya? Por eso, o sea que al aplicarle diferentes fuerzas a la Ujú, misma cuerda, puede ujú, producir ondas más fuertes o más débiles, ajá, dependiendo de la o sea que cuerda. sí está relacionado. Sí, Ok. De hecho, entonces sí está relacionado. O sea, si la amplitud de la cuerda aumenta, es decir, la forma en que se está moviendo esa cuerda que depende de la energía que yo le estoy aplicando, pues la onda también va a generar este cambio. Directamente proporcional. ¿Cómo agudelo? Es directamente proporcional. Tienen que ver la una con la otra, sí, señor. Es decir, si yo, por ejemplo, hago con más fuerza sonar, es lo mismo que sucede con las cuerdas vocales. Para yo hablar suavecito, tengo que bajar la voz, entonces las cuerdas vocales vibran más despacito. Si yo necesito gritar, entonces ya las cuerdas tienen que hacer un esfuerzo más grande, vibrar más, con una amplitud más grande para poder aumentar el volumen, ¿ya? Entonces sí están relacionadas. Bueno, la porque siguiente, surgió una dígame, duda. dígame. Pues no sé por qué, pero recordé el agua en este momento. Entonces, si el agua cuando acelera sus partículas se calienta, entonces las cuerdas al vibrar más fuerte, las ondas son, o sea, producirían más calor que las ondas más suaves. No entiendo la pregunta, Cristian. O sea, así como cuando en el agua las partículas vibran más fuerte, el agua se Ujú, calienta. eh, si yo hago vibrar una cuerda más fuerte, ujú, las ondas que emita ujú. van a generar más calor que las ondas que emiten cuando se toca suave. Ah, bueno, ya estoy tratando de interpretar tu pregunta. O sea, la relación que hay entre el sonido y el calor, de hecho, sí tienen mucho que ver. De hecho, por ejemplo, cuando hay una explosión, la onda sonora que genera la explosión puede hasta calentar las partículas de aire en cierta medida. Por lo que tú dices, exactamente. Es decir, al haber un sonido fuerte, las moléculas de aire van a chocar más fuertemente y eso puede producir un pequeño aumento en la temperatura. Bueno, continuando por aquí, entonces, ¿qué puedes decir acerca de la energía necesaria para producir un sonido fuerte? Alguien que no haya participado. ¿Tiene que ver la energía o no? Profe, yo digo que sí. No te vi el nombre. ¿Quién habló? Alcaraz, Alcaraz. ¿Por qué Alcaraz? porque procede la energía de la vibración como de un foco sonoro, ¿sí? Ajá. Y se van propagando las partículas
del medio que atraviesan, en forma de energía cinética y de Sí, energía potencial, pues considero yo. sí, bueno, es energía cinética, potencial no. La potencial sería cuando estés aplicando pues el sonido. Esa se transforma en energía cinética, es correcto, Alcaraz. Entonces, ¿qué sucede con la energía del sonido cuando se escucha a diferentes distancias? ¿Será que la distancia tiene que ver? Es lo mismo. Es lo mismo estar parado frente a un parlante ahí No, cerquita a un profe. centímetro a escucharlo, por ejemplo, a una cuadra de distancia. Sí, No, profe, la Pues distancia sí, es tiene que bastante ver. diferente. ¿Por qué Villegas? Profe, pues si digamos que yo estoy cerca del parlante, al tener pues cierta frecuencia, va a empujar las partículas de aire pues a una mayor distancia, perdón, Ah, con una mayor fuerza. En cambio, si me cambio de distancia, digamos, no sé, que 20 metros, a ah, medida que va soltando pues sonido, pues esa onda sonora se va frenando al chocar con varias exactamente. partículas de aire por delante. Lo dijiste de una manera casi Las que, ondas se van casi que dis- acertada. De las hecho, ondas dando, dígame, Cristian. que las ondas se van disipando a medida Mm, de que van tomando distancia. Ajá, ellas se van disipando por lo que acaba de decir Villegas. En la medida que van ocurriendo esos choques, cada choque va a haber una pequeña pérdida de energía entre choque y choque. Entonces, por allá a una distancia muy grande, ya esa energía va a ser muy pequeñita, inclusive a distancias exageradamente grandes, ya ese sonido se habrá perdido, porque toda esa energía se va empezando a disipar, se va empezando a propagar. Bien, y para terminar, ¿qué sucede cuando se escucha a la misma distancia, pero en posiciones diferentes? Supongamos que me hago al frente y luego me hago al ladito del parlante. ¿Cambia o no cambia? Sí, Sí, sí La cambia. dirección de las Sí, sí ondas. cambia. Sí, ¿Por cambia. qué? Por la dirección que van las Las estas partículas. La partículas. dirección que dan las partículas. O sea, no es lo mismo pararme al frente que pararme al ladito. no, No. una dirección contraria a la que se dirigen las ondas. Ajá, Ujú. O es sea, correcto. si me pongo al frente del el bafle me va a tirar pues, todas las partículas de sonido hacia mí. Si me pongo Ujú, al lado, pues no va a estar como chocando con ellas o es, recibiéndolas totalmente. es correcto. Bueno, pero no son partículas de sonido, es partícula de aire. El sonido es una onda, no es una partícula. Es una onda que utiliza el aire como medio de transmisión. ¿Listo? Bueno, Ok. Bueno, vamos a entrar ya en detalle. Entonces, ¿qué es la intensidad del sonido? Simplemente la intensidad del sonido se mide en la potencia que ésta genera. De hecho, los parlantes, si ustedes han notado, indican la potencia que estos tienen. La potencia que ésta genera sobre el área de disipación. Es decir, tiene una relación con la distancia. Por ejemplo, si vamos a escuchar el sonido de la respiración humana, vamos a escucharlo. No es lo mismo que son 100 vatios, que es el sonido de un motor de avión. ¿Ya? Entonces ahí tiene mucho que ver la potencia. Entonces para medir la intensidad, que es como se mide en cierta manera el volumen, ahorita vamos a ver la manera directa en que se mide eh, calculando su potencia sobre esta formulita tiene que ver con la distancia al cuadrado, es decir, que esa intensidad con que se escucha el sonido es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la distancia. Entonces aquí es lo que les explicaba de la disipación, pues entre más lejos el sonido tiene que abarcar más aire, las moléculas, pues el choque entre moléculas se va perdiendo y en la medida que aumenta la distancia, pues esta disipación se va perdiendo. ¿Listo? Y niveles de intensidad que no tienen, que está relacionado con la intensidad, son dos cosas diferentes. Intensidad y niveles de intensidad. Los niveles de intensidad ya miden el volumen como tal a partir de una escala referente llamada decibeles. Ya, Profe, los decibeles. Esa escala parte desde el umbral mínimo que puede percibir el oído. El umbral mínimo que puede percibir el oído es de 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro, es decir, 0.00, o sea, 12 ceros, 1 vatio
por metro. Bien. Vamos a volver Profe, aquí. Dígame. me surge una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en lugares donde hay muy poco oxígeno, o ¿qué medio, pues, cómo se escucharía Aire. el sonido allá? Eso. Pues, por ejemplo, en el espacio usted no escucharía el sonido. De hecho, hay películas de ciencia ficción del espacio donde colocan una explosión y se oye la explosión. Eso, de hecho, sería absurdo. Usted únicamente lo que podría es ver la explosión porque la luz sí se puede disipar sin necesidad de un medio. En cambio, el sonido sí necesita de un medio. Por ejemplo, Y bueno, por dígame. ejemplo, acá en la Tierra, cuando hay diferente presión del aire, la presión barométrica cambia. Ujú. Digamos, en el Everest, que es un lugar muy alto, ¿cómo se Sí. escucharía allá? El sonido ahí no tanto en cuanto a cómo se escucharía, en cuanto a frecuencia, sino que sería un poco más complicado la disipación de este sonido. Es decir, la potencia se va perdiendo mucho más fácil que si estuvieras al nivel del mar. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, Profe, muchas de hecho en gracias. internet hay experimentos donde, Mm, no, incluso en el mismo planetario, de mm. cómo el sonido de un reloj se pierde en una cámara de vacío, Ah, sí, porque cuando le empiezan a quitar aire, sí. Ese experimento, sí, yo creo que en YouTube aparece también por ahí ese experimento. Cogen una cámara vacío con un pitico, yo lo escuchas, pero con un pito. Entonces ese pito, en la medida que van quitando el aire, empieza a perderse el sonido. Bueno, entonces, muy fuerte ese sonido, ¿cierto? Muy suave. Ya esto es mucho más tranquilo, mucho más suave. Entonces, lo que les hablaba, esos niveles, aquí está bien una escala de niveles desde el umbral de percepción que es cero. Cuando yo digo 0 decibeles es 1 por 10 a la menos 12 vatios, es decir, ya el oído no puede escuchar absolutamente nada. Y en la medida que esta escala va creciendo, pues el volumen del sonido va aumentando. Por ejemplo, el sonido de una explosión, yo creo que aquí está un poquito exagerado, es un poquito más fuerte. El sonido de una explosión es de más de 140 decibeles. ¿Listo? Entonces, en la medida que los decibeles van aumentando, es la percepción que tiene el oído frente a ese sonido fuerte. Esa intensidad, esa intensidad se calcula mediante esto. Ese nivel de intensidad es igual a 10 por logaritmo de la intensidad, o sea, la intensidad que está recibiendo, dividido la intensidad mínima, que es 10 a la menos 12. Profe, ese Dígame. símbolo, ¿qué significa ese primer símbolo? Este, este es nivel de intensidad o los decibeles, ¿ya? Los decibeles que se va a Ah, sí, percibir gracias. según el sonido. Entonces, para que esto quede más clarito, les voy a explicar con un ejemplo aquí más detallado. Entonces, vamos a suponer que uno de ustedes está parado frente a un parlante cuya potencia dice que es de 120 vatios. Es decir, esa es la potencia con que el sonido sale de ese parlante. Y vamos a suponer que se van a ubicar a 3 metros de ese parlante. Entonces el sonido sale de ahí y llega hasta acá. Entonces la pregunta es, ¿cuántos decibeles va a percibir esa persona que está en un parlante de 120 vatios a 3 metros de distancia? Entonces lo primero que hay que hacer es hallar la intensidad con que sale ese sonido antes de hallar el nivel. Y esa intensidad depende de la potencia sobre 4 por pi por el radio al cuadrado. Listo. Entonces ya ahí lo que tengo que hacer es reemplazar valores. ¿Cuál es la potencia del sonido ahí? 120 vatios. 120 vatios de potencia sobre 4, pi que vale 3,14 y el radio que sería la distancia a la que está ubicada el escucha. O sea, 9. O sea, 9, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 metros al cuadrado. Listo. Claro hasta Sí. ahí. Entonces luego la intensidad, arriba queda 120 vatios, dividido, todo esto lo debo multiplicar, 4 por 3, 14 por 9.
Eso ya lo tengo aquí ya calculado. Eso queda 113. 113 metros cuadrados. Entonces, finalmente, la intensidad al dividir esos dos sería 1.06 vatios metros cuadrados. ¿Listo? Esa sería la intensidad que se está escuchando a esa distancia. Esta es la que se utiliza para poder hallar los decibeles. Entonces, con esa intensidad, que es la que le está percibiendo, ya yo hallo los decibeles. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Seguro, chicos? Sí. Bueno, entonces recordemos que este número salió de esta potencia y de esta distancia. Entonces, este número lo tenemos que tener presente, la intensidad que él está escuchando ahí. Vamos entonces a lo siguiente. Profe, ¿con qué símbolos se expresan los vatios? ¿Con una W? Con W de Watt, porque es en honor a James Watt, que fue el que hizo estudios sobre la teoría de la energía. Entonces, ya sabiendo que la intensidad que escucha él es 1.06 vatios por metro cuadrado, y teniendo en cuenta que la intensidad en el silencio, cuando yo digo este cero significa 0 decibeles, la intensidad en el silencio es 1 por 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. ¿Ya? Es decir, en el silencio sería 10 a la menos 12, pero aquí en este caso él está escuchando 1, o sea, está muy fuerte, está en comparación al sonido del silencio, está demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo se hallan los decibeles? Los decibeles se hallan con este argumento matemático que es logaritmo de intensidad sobre intensidad en el silencio. O sea que en este caso sería igual a 10 por logaritmo. Esta teclita está en la calculadora. No sé si alguno tiene ahí la calculadora científica y una tecla que dice log. Sí. Y en este caso la intensidad, ¿cuál sería? La intensidad sería 1,06. 1,06. 1,06. Y la intensidad del silencio, si yo quiero la expreso así, pero a mí me parece pues más fácil de entender poniendo aquí el número de cero, o sea, 1.06 dividido 0.0000001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el número 12 sería 1. ¿Sí quedó claro ahí o no? Y ese número siempre sería... El del silencio siempre va a ser este. Esta es la intensidad Profe, de una onda cuando hay silencio. Dígame. profe, o sea que eso es lo que no podemos percibir, más de ese número, si el Menos de humano este percibe. número, nuestro oído no percibe absolutamente nada. ¿Ya? Más de ese número ya sí percibe. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, esta es la intensidad que está generando el parlante y esta es la intensidad del silencio. Entonces, luego divido estos dos. 1.06 dividido 0.00000. Aquí hay 11 ceros, para que lo tengan presente. 11 ceros y un 1. Porque recuerden que es 10 a la menos 12, entonces deben haber 12 cifras. ¿Listo? Entonces, al dividir esos dos, entonces me queda B igual a 10 por logaritmo de... Eso dio 2 de 1060 millones. 1060 millones. 1060 millones. Listo, entonces al dividir esto con esto me da 1060 millones. Ojo con esta coma que no es lo mismo que el punto de 1060 millones. Entonces luego ya en la calculadora, ¿qué es lo que hago? Hundo la tecla logaritmo de 1060 millones. Y eso me va a quedar 10 por logaritmo de todo esto, que es 12. Entonces aquí lo que hice fue calcular el logaritmo de todo esto. Y eso me da 12. Y al final 10 por 12, ¿cuánto da?
Profe, 120. O sea que la intensidad de ese sonido que está escuchando ese señor es 120 decibeles. O sea que es un sonido fuerte o un sonido débil, según la escala que les mostré. Profe, Dígame, Eso es fuerte, ¿no? es un sonido muy sí fuerte. es. Según eso, pues es casi parecido al de la bomba, al de la explosión. No, la explosión es mucho mayor a 140, No, son por ahí eso es como 160. una bocina, ¿cierto? Más o menos como una bocina o una turbina de avión por ahí a unos 50 metros. Eso sería pues más o menos el sonido que le está percibiendo. Profe, Dígame. qué pena, ¿me repite porfa el procedimiento para sacar Bueno, vuelvo a eso de repetir. los decibeles? Estos números es claro de dónde salieron, ¿cierto? Sí, lo que no entiendo es la parte de abajo, por Bueno, favor. vamos por parte. Entonces, primero este número es la intensidad que calculamos ahorita. Y este otro número es la intensidad del silencio, que es 12 ceros, es decir, 0,00001. Divido estos dos, o sea, 1.06 dividido 0.000001, eso me da 1060 millones. Luego, este argumento significa la palabra logaritmo, no sé si por allá en noveno verían lo que es logaritmación, que es el inverso a la potenciación. Entonces, simplemente en la calculadora yo coloco logaritmo de 1060 millones. Cuando yo coloco logaritmo de 1060 millones en la calculadora, obtengo 12. ¿Sí te quedó claro ahí? Sí, profe, gracias. O sea, este 12 sale de logaritmo de 1060 millones. Y luego al final, pues 12 por 10, 120. Yo igual ahorita les mando con detalle el ejemplo que lo tengo aquí en la hojita paso por paso para que lo puedan interpretar bien. ¿Listo, chicos? Entonces, el elemento de sustentación ya último, porque ya hoy terminamos esta guía 1 del segundo periodo, es que van a calcular entonces el nivel de intensidad de un sonido. Van a calcular el nivel de intensidad de un sonido cuya potencia es de su número de lista vatios. Y los vamos a ubicar a 2 metros de ese sonido. ¿Sí quedó claro qué es lo que hay que hacer? Sí, Es decir, la potencia va a ser su número de lista vatios. Y la distancia a la que va a estar ubicado el que está escuchando ese sonido va a ser 2 metros. Entonces van a calcular cuántos decibeles produce ese sonido. Profe, una pregunta, es que yo Dígame. aquí haciendo el logaritmo de 1060 millones, realmente me da que 9,02. De 1060 millones. Sí, A ver, pues yo aquí que lo verifico. dicen en A la mí calculadora. también, a mí también. A ver, yo verifico. 1.06 dividido 0.1234567891 da 1060 millones. Ah, no, es que no es 1060 millones, me comí 3 ceros, son millones, es 1.060.000. O sea que es más grande ese número. 1, 2, 3. ¿Sí me entienden? Es decir, le faltaban 3 ceros. A esta división, cuando yo divido esto, da todo este número gigante. 369, sí. 369, 60 ya. Y ahora si el logaritmo de eso da 12, 12,02. Verifiquen otra vez. Logaritmo de 1.060.000. 1, 6, 7, 8, 9, son 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Profe, ¿un billón de 60.000 o un millón de, o sea, un billón de 60 millones? Un billón 60.000 millones. No, eso sería que, a ver, millón, Millones, 60 millones. mil, sí, 1.060.000 millones. Porque este punto aquí ya representa el billón.
Profe, cuando Ve, yo divido 1.06 ah, entre el entre ese cero, 0,000, a mí también. a mí me A mí da me dio, 1.6 Ujú. y sale un símbolo que dice por 10 A la y 12. un 12. Ajá, por eso Sí. son 12. Mire, 1.06. Entonces tienes que contar 12 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Profe, 9, 10, 11, 12. ¿Y las ves? Ah, ya, gracias. profe, ahora sí el 2 está. Ahora sí le salió. Entonces el logaritmo de todo este número gigante da 12. Entonces 12 por 10, 120. Profe, ¿me va a ¿Listo, chicos? explicar mejor un poquitico lo de la intensidad de silencio? Lo de acá. Sí, señor. Bien, resulta que esta intensidad cero significa cuando yo ya no escucho absolutamente nada. Eso es lo mínimo que yo, o sea, el oído más abajo de esto no escucha nada, porque nuestro oído pues ya no, el tímpano no se mueve como tal con una onda pues que genere esta intensidad. Entonces por eso se le llama intensidad del silencio. Entonces, cuando yo voy a calcular el nivel de intensidad, este está relacionado con la intensidad del silencio. Esa es una relación que hay entre la intensidad del silencio y el sonido que estoy escuchando. Es una relación entre ellos dos. O sea, eso es como una comparación. Entonces, cuando se comparan esos dos, sale el número de decibeles. Cuando el sonido es igual a esto, pues el número de decibeles va a ser igual a cero. O sea, no estoy escuchando nada. Si el número es más grande que eso, pues ya voy a escuchar algún nivel de intensidad, ¿cierto? Entonces, este I0 significa el nivel del silencio. Es simplemente eso. ¿Sí te quedó claro? profe, ¿qué dice ahí para lo que tenemos que hacer? P igual a N, ¿qué? N vatios. Y ahí no dice como un palito, un 1, que se... Bueno, número de lista, pues para que entienda ahí. Número de lista. Listo. Número de lista vatios. Profe, a lo que me refería era que si siempre queda así, 1 por 10 menos 12 así. Ese siempre va a ser ese número, sí. La intensidad del silencio siempre va a ser esa. O sea, el silencio siempre va a ser este número. ¿Listo? Profe, los decibeles, ¿cómo se expresan? Es que aquí casi no se alcanza a ver el... dB. Decibeles se representa con dB. Ah, ok, gracias. Y como dato curioso, el sonido de una bomba nuclear es de 240 decibeles. Entonces imagínense la cantidad de sonido que eso puede generar. Entonces, Pues si uno está cerca le daña los tímpanos, no, ¿no? es que ni cerca, o sea, el sonido de una Y bomba lo mata nuclear, también. y yo creo que antes de escuchar el sonido lo desintegra antes de poderlo escuchar. Eso es correcto. Profe, Dígame. es el decibel más fuerte que se ha conocido en la historia, o hay más. Una bomba nuclear, pues si supongamos que estuviéramos en el Sol y el Sol, entre el Sol y la Tierra hubiera aire, yo diría que el Sol sería más fuerte, pues las explosiones que genera el Sol. Pero como el Sol no tiene ningún medio ahí para comunicar su sonido, simplemente vemos su radiación nomás, no vemos su sonido. Profe, y digamos que si cae una bomba desde acá hasta donde se escucharía. Si cae una bomba, ¿qué normal o qué? No, nuclear. No, una bomba nuclear si cae encima de tu casa. No, pues en Medellín, qué sé yo, hasta dónde se escucharía. No, pues escucharla, no. Antes de escucharla, ya tú te desintegrarías, sus partículas se integrarían, pero supongamos que no se desintegra, el radio de escucha de una bomba nuclear es más o menos unos 40 a 50 kilómetros. O sea que Bueno. la escucharían por ahí más o menos hasta que está a 50 kilómetros de aquí. Por ahí hasta La Pintada yo creo que la escucharían. Es algo así como